Natalia Pirazzini, por cualquier cosa, sí. Si queremos comprarlos. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy el seminario de Federico Simondi, que está haciendo su trabajo bajo la dirección de la doctora Andrea Ahumada y la codirección, entiendo, del doctor Luis Vega. Y nos va a hablar sobre las nubes de Magallanes y sus cúmulos estelares. Adelante, Fede. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Eh, Bienvenidos a todos. Les agradezco por participar, asistir a mi seminario número 4 sobre las nubes de Magallanes y sus cúmulos estelares, un estudio con la técnica de espectroscopía integrada. Mis directores, sí, la doctora Andrea Ahumada y el doctor Luis Vega Neve. Quien les habla, Federico Oscar Simondi Romero. Empecemos entonces con la estructura, la organización de este seminario. Hablaremos un poco acerca de los objetivos, la presentación del objeto de estudio. Luego seguiremos con una breve reseña de la bibliografía de técnicas y métodos de datación de cúmulos estelares. Luego presentaremos la muestra. Seguiremos con un poco de la técnica seleccionada y la reducción de datos. Luego presentaremos los resultados y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, vamos con los objetivos. A lo largo de mi vida académica siempre me he preocupado por comenzar con preguntas simples para ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, esas preguntas simples siempre van a comenzar por ¿qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Entonces, veamos el qué. El qué, ya según el título también nos dice, son cúmulos estelares de las nubes de Magallanes. En particular, lo que queremos conocer es, a partir de sus espectros integrados, midiendo los anchos equivalentes de perfiles espectrales y también haciendo el estudio, el análisis del continuo de estos, queremos conocer, y acá viene el para qué, para a partir de esas mediciones de anchos equivalentes conocer las edades de los cúmulos, como veremos en la bibliografía, y a partir del continuo también obtener con otra técnica, con otros métodos, edades y enrojecimientos. Y por último, el por qué. El por qué es lo que nos motiva y como científicos la primera motivación siempre tiene que ser el conocimiento. Entonces, ¿qué queremos conocer en este momento? Queremos conocer la historia evolutiva, tanto química como dinámica, de las nubes de Magallanes y a partir de este estudio también de otras galaxias, bajo la premisa de que los cúmulos estelares son los building blocks o piezas fundamentales en la historia evolutiva de las galaxias. Para eso vamos entonces a determinar sus parámetros astrofísicos y seguidamente estudiaremos la posible existencia de múltiples poblaciones en los mismos. Vamos entonces a ver un poco de nuestro objeto de estudio. Ya hemos dicho que vamos a hablar de las nubes de Magallanes, pero ¿qué son las nubes de Magallanes? Son dos galaxias, la nube mayor y la nube menor. Hasta hace poco, a partir de muchos estudios, muchos análisis que se han hecho a lo largo de la historia, pensábamos, decíamos, que las galaxias, estas galaxias, las nubes de Magallanes, eran galaxias satélites de la Vía Láctea. Hoy, a partir de observaciones cada vez más precisas, de estudios cada vez más complejos, podemos conocer de que en realidad son dos galaxias que pertenecen a su propio sistema, al cual llamaremos sistema magallánico, y a que además se están acercando a la Vía Láctea. Bueno, en particular, la nube mayor de Magallanes es una galaxia de espiral barrada sin presencia de bulbo, mientras que la nube menor de Magallanes es una galaxia enana irregular. La primera mención que se tiene de estos objetos en la historia es a cargo del astrónomo persa Al-Sufi en el año 964, que en realidad él se refiere a la nube mayor de Magallanes como el buey blanco. Luego, en la historia, quien le va a terminar dando el nombre, entre 1519 y 1522, Magallanes, haciendo su primer viaje alrededor del mundo, de hecho el primer viaje
alrededor del mundo de la historia, en ese viaje son reportadas por Pigafetta a Magallanes. Ya un poco más cerca en el tiempo, Geering y colaboradores en el año 2018, a partir de estudios en cefeidas, determinan una distancia para la nube mayor de Magallanes en 49 kiloparsecs y para la nube menor de Magallanes en 59 kiloparsecs. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que van a estudiar estos objetos y también la nube? Uno puede hacer referencia a Crone y Lindsay para la nube menor de Magallanes, pero en realidad también está Bailey, el otrora director del observatorio de Harvard, quien en 1908 confecciona una primera lista o un primer catálogo de objetos y en esa lista va a incluir muchos de los objetos de las nubes. Luego de Crone, con sus 69 cúmulos, y Lindsay con sus 116, muchos de ellos pertenecientes ya al catálogo que había hecho Crone. Para quien le guste un poco la historia, se los recomiendo leer estos trabajos, sobre todo, bueno, por algunas referencias que hacen ellos, por algunas referencias cruzadas entre ellos dos. Luego tenemos a Shapley y Lindsay, y Linga y Westerlund, que van a trabajar sobre la nube mayor de Magallanes. Van a trabajar sobre estos cúmulos. En particular, Linga y Westerlund se van a ubicar o van a trabajar sobre los cúmulos de las regiones externas. Ya un poco más cerca en el tiempo, podemos nombrar a Vica y colaboradores, quien en 2008 va a catalogar 3.700 cúmulos estelares del sistema magallánico. Hablábamos del sistema magallánico y vamos a hacer referencia a la nube mayor de Magallanes, la nube menor de Magallanes y una estructura que los une, que las une, que sería el puente magallánico. Luego, Glatt y colaboradores en el 2010 van a determinar las edades fotométricas de más de 1.500 cúmulos. Y por último, en el año 2020, Vica y colaboradores presentan un último catálogo de la nube menor de Magallanes y del puente magallánico con 2.741 cúmulos. Pero bien, ¿qué son los cúmulos estelares? Según la definición canónica, van a ser un grupo de estrellas ligadas gravitacionalmente, que nacerían todas a partir de una misma nube molecular, lo cual haría que tengan las mismas edades, las mismas metalicidades. Vamos a ir viendo acerca de esto último a lo largo de nuestro seminario. Al día de hoy, la clasificación más aceptada, tanto en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, hablamos de cúmulos estelares abiertos, en pantalla, NGC 188, el cúmulo abierto más viejo conocido, y también hablamos de cúmulos globulares, en pantalla, Messier 4, un cúmulo globular. Pero esta clasificación en las nubes de Magallanes no es tan cerrada, ya que, por ejemplo, podemos hablar de NGC 1846, un cúmulo globular de apenas 1.500 millones de años. ¿Por qué digo de apenas? Porque lo más aceptado es que los cúmulos globulares de la Vía Láctea son cúmulos globulares viejos, con edades mayores a los 10.000 millones de años. Entonces, si tenemos un cúmulo globular en la nube de Magallanes de 1.500 millones de años, bueno, esto nos suena a alguna alarma. Pero antes habíamos hablado de que son piezas fundamentales en la historia evolutiva. ¿Por qué? Bueno, porque por la facilidad para determinar sus edades, enrojecimientos, metalicidades, entre otros parámetros astrofísicos, con lo cual van a ser sumamente importantes en cualquier trabajo que uno quiera hacer de historia evolutiva de galaxias. Hablemos un poco acerca de las técnicas y métodos existentes en bibliografía. Bueno, el primero que vamos a nombrar, en realidad es uno de los primeros métodos de clasificación de edades y
es el presentado por Shirley Wilkinson y Bagnolo en 1980, la razón por la cual lleva el nombre de clasificación SWB. En este trabajo, los autores van a disponer de los cúmulos estelares de las nubes de Magallanes en un diagrama en donde los parámetros Q van a representar colores. Entonces estamos ante la presencia de un diagrama color-color, donde los autores van a ver que pueden clasificar, pueden separar a estos cúmulos en distintas categorías, donde la categoría 1 va a hacer referencia a cúmulos jóvenes, mientras que la categoría 7 va a hacer referencia a cúmulos viejos. Es decir, que es una clasificación con la edad. Luego, en el año 1996, Vika, Clariá y colaboradores van a refinar esta clasificación agregándole el tipo SW0 y desdoblando el tipo 4 en A y B. En este diagrama color-color extraído del mencionado trabajo, podemos, por ejemplo, nombrar reticulum. Este cuadradito negro hace referencia a reticulum o CERSIC 40/3. Luego, otra técnica espectroscópica, en este caso, presentada por Vika y Alban en un trabajo que diremos VA86A, ya que es el primer trabajo. Ellos lo que hacen es, a partir de los espectros integrados de los cúmulos, medir los anchos equivalentes de perfiles espectrales y también estudiar el continuo, para lo cual van a separar, van a dividir el continuo en 70 ventanas consecutivas de amplitudes variables, entre 24 y 190 Armstrong. Entonces, ellos, al realizar esta separación, van a observar que hay distintos agentes absorbedores que van a actuar sobre estas ventanas. En este gráfico, en esta figura extraída del mencionado trabajo de Vika y Alban, podemos ver cómo sobre la izquierda tenemos todos cúmulos globulares de la Vía Láctea, en donde el parámetro que rige esta sucesión, esta secuencia, va a ser la metalicidad. Estamos hablando de cúmulos globulares, ya dijimos que son objetos muy viejos, mayores a los 10.000 millones de años. Entonces, el parámetro que va a regir esta secuencia es la metalicidad. Mientras que sobre la derecha tenemos cúmulos estelares, tanto de la Vía Láctea como de las nubes de Magallanes, y también una región H2, en donde lo que vamos a ver es que el parámetro que va a regir la secuencia es la edad. Debajo de esta imagen tenemos aquí estos agentes absorbedores a los que hacíamos referencia. En particular también son los perfiles espectrales. Tenemos H-alfa, tenemos el sodio, tenemos H-beta, algunos de ellos que también están tabulados en esta tabla también extraída del mencionado trabajo de Vika y Alban. Los recuadros rojos representan las ventanas a lo largo de las cuales nosotros vamos a medir los anchos equivalentes. Continuando entonces con el trabajo de Vika y Alban, debemos mencionar que se basa en la síntesis de poblaciones estelares simples, la cual fuera presentada por Beatrice Hill Tinsley del año 68. También a quien le guste la historia, puede leer la historia de esta mujer. Muy interesante. Bueno, continuando entonces con nuestro seminario, en un segundo trabajo de Vika y Alban, ellos van a presentar los resultados de estas mediciones de anchos equivalentes y en particular para H-alfa, H-beta, H-gamma y H-delta, conociendo las edades de los cúmulos, porque ellos ya de antemano conocían las edades y las metalicidades de estos objetos. Entonces van a encontrar una relación, la cual nosotros vamos a graficar, y en este gráfico podemos entender que esta relación es, o esta función,
es una función bivaluada, es decir, que hay que ser muy cuidadosos cuando querramos relacionar o cuando querramos datar cúmulos globulares pobres en metales, porque van a tener anchos equivalentes similares, sus espectros van a tener anchos equivalentes similares con los de los cúmulos más jóvenes. Muy bien, entonces, en el año 2004, Santos y Piatti van a presentar un segundo método también a partir de las mediciones de anchos equivalentes, pero ellos además van a hacer un ajuste por polinomios y una conformación de diagramas diagnósticos. Y en particular ellos van a trabajar con H beta, H gamma y H delta, es decir, con los anchos equivalentes medidos a lo largo de estas ventanas. A esta suma la van a llamar SH. Mientras que a la suma de los anchos equivalentes medidos en la K del calcio, en la banda G y en el magnesio neutro, a esta suma la van a llamar SM. Entonces, cuando presentan sus resultados se encuentran nuevamente que hay una relación entre la edad y SH bivaluada, como lo encontrase también Vika y Alban. Es decir, que nuevamente hay que ser cuidadosos a la hora de determinar estas edades. Luego también, entre la edad y la SM, van a encontrar una relación, una función que no es bivaluada, es decir, es más directa. Lo mismo van a hacer para la metalicidad, con SM encontrando una relación, pero sin poder encontrar una relación entre la metalicidad y SH. Por último dijimos acerca de los diagramas diagnósticos. A partir de las sumas de los anchos equivalentes del hidrógeno y de los perfiles metálicos, van a poder conformar este diagrama diagnóstico en donde separan cuatro áreas, cuatro secciones de distintas edades. Vamos entonces con nuestra muestra. Los dos cúmulos superiores pertenecen a la nube menor de Magallanes, mientras que los dos cúmulos inferiores pertenecen a la nube mayor de Magallanes. Cron 17 con otras denominaciones y NGC 176 con las otras denominaciones. Las coordenadas, ascensión recta y declinación, tomadas de Glad, Grebel y Koch con sus diámetros aparentes. Las coordenadas de SL 820 también con coordenadas 2000 tomadas de Bonato y Vika. Mientras que las coordenadas y los diámetros aparentes de SL 749 tomadas de Vika y colaboradores 2008. Entonces, vamos a ver. Cron 17 es un cúmulo, ya dijimos, perteneciente a la nube menor de Magallanes de su región exterior, aquí marcada con el retículo morado. Esta manchita blanca aquí es un cúmulo globular 47 Tucam. Entonces, haciendo un close-up, un acercamiento de Cron 17, que fuera estudiado justamente por Cron, podemos ver su forma según el autor, símil globular, de color azul, y aquí este signo menos hace referencia a que no hay una nebulosidad en emisión, y este otro signo menos va a hacer referencia a que no encuentran la presencia de estrellas gigantes azules. Luego, NGC 176, también perteneciente a la nube menor de Magallanes, a su región externa, como lo vemos ahí el retículo de color morado. Cuando hacemos un acercamiento podemos ver ya una forma un tanto diferente de la anterior, de Cron 17, donde Cron lo va a catalogar como un cúmulo azul y no va a encontrar él la presencia de una nebulosidad en emisión, hecho que sí es encontrado por Neal y colaboradores, pero sí va a hablar acerca de estrellas gigantes azules. En particular, este objeto que están viendo aquí, nosotros pudimos obtener su espectro, con lo cual también estaremos mencionando algo acerca del objeto más adelante en el seminario. Para seguir con la muestra,
SL820 es un cúmulo perteneciente a la nube mayor de Magallanes en la región externa. Como podemos ver aquí, lo marca el retículo de color morado. Cuando hacemos un acercamiento vemos una estructura un tanto extraña. Podemos distinguir un objeto de color, para quien comprenda el término, solo diré carmesí, pero hemos obtenido también su espectro, así que también estaremos hablando de este objeto más adelante en el seminario. Luego tenemos SL749, también de la nube mayor de Magallanes. El retículo morado marca su posición. Y hacemos un acercamiento también viendo su forma, que según Shapley y Lindsay, de aquí SL, es de una forma irregular, mayormente resuelto. Bien, las observaciones fueron realizadas por la doctora Andrea Ahumada haciendo uso del telescopio Jorge Sade de Casleo en San Juan, que vemos aquí en pantalla, la noche del 1 de noviembre de 2019. Bien, con CRON 17 y NGC 176 se tomaron 10 imágenes, 10 exposiciones de 600 segundos para cada uno, logrando una razón señal-ruido total de 39 para CRON 17 y de 27 para NGC 176. En el caso de SL820 se tomaron 6 exposiciones de 600 segundos, logrando una razón señal-ruido total de 17. Mientras que para SL749 fueron 7 exposiciones de 600 segundos y una de 1200 segundos, logrando una razón señal-ruido total de 9. El instrumento que se utilizó fue el espectrógrafo REOS adosado al telescopio Jorge Sade con la siguiente configuración instrumental. Se tomaron además imágenes espectrales de lámparas de comparación, de estrellas estándar y de imágenes de calibración. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un breve repaso o una breve también, vamos a explicar un poco acerca de cómo funciona esta técnica de espectroscopía integrada. Aquí en pantalla tenemos CRON 17. Vamos a calar el cúmulo con el telescopio. Vamos a colocar la ranura en posición de tal manera de que vamos a obtener el espectro del cúmulo y también espectro de fondo de cielo. Todas nuestras imágenes tienen el norte arriba y el este a la izquierda. Entonces, veamos que también hay una estrella que está dentro de la ranura. Ranura que tiene unas dimensiones de 2.25 minutos de arco por 5 segundos de arco. Entonces, al hacer incidir la luz a través de la ranura, vamos a obtener una imagen espectral que luego de hacer todas las calibraciones con IRAF, vamos a obtener esto que está aquí. ¿Dónde? Noten, yo les había comentado acerca de esa estrella genera esto, y esto es lo que va a generar el cúmulo. Ahora, si hacemos un pequeño zoom sobre esta imagen, vamos a ver que todavía nos quedan algunas cosas para hacer. Estos puntitos blancos son rayos cósmicos, que luego serán corregidos con cosmética. Ahora, muy bien. Tenemos hasta ahora una imagen espectral bidimensional. Queremos obtener una imagen espectral unidimensional, un espectro. Para lo cual, haciendo uso de IRAF, vamos a definir una apertura donde IRAF hará las sumas pertinentes y vamos a definir también una región de background que servirá para que IRAF haga las restas del fondo de cielo. En particular, también intentamos dejar fuera cualquier objeto que no pertenezca al cúmulo. Y a partir entonces de todas estas operaciones, vamos a obtener un espectro, pero este espectro es cuentas por píxel. Entonces, a partir de la calibración con lámparas de comparación, vamos a obtener cuentas y longitud de onda. Y haciendo una última calibración, o una siguiente calibración,
con las estrellas estándar, vamos a obtener unidades de flujo y longitudes de onda. Y también aquí hemos corregido por extinción atmosférica. Entonces, ya tenemos el espectro de la región que marcásemos inicialmente. Si ahora hacemos esto para todo el cúmulo, CRON 17 en particular fue separado, fue dividido en 5 partes, de ahí las 10 exposiciones, se tomaron 2 exposiciones para cada región, vamos a poder obtener el espectro final de CRON 17. También, haciendo lo mismo para los otros cúmulos, tenemos el espectro final de NGC 176. Noten H alfa en emisión. También tendremos el espectro de SL 820. Presten atención a esta región que estaremos hablando más adelante en el seminario. Y por último tenemos el espectro de SL 749. Bueno, una vez que ya tenemos nuestros espectros integrados, queremos medir los anchos equivalentes de los perfiles espectrales. Aquí en particular tenemos H-beta de CRON 17. Al espectro le ajustamos a partir de IRAF el continuo que vemos aquí y vamos a medir a lo largo de la ventana definida por Vika Galván en el 86, en su trabajo del 86, vamos a medir sobre el continuo, por encima del mismo y por debajo del mismo. Esto para determinar el error en nuestra medición. Error que siempre estuvo alrededor de 1 Armstrong. Ahora, los resultados que obtuvimos a partir de esas mediciones están aquí tabulados. Para el caso de CRON 17, recordemos que SM hace referencia a las sumas de los anchos equivalentes de los perfiles metálicos y SH hace referencia a la suma de los anchos equivalentes de las líneas del hidrógeno. Entonces tenemos para CRON 17. Para NGC 176, notemos, por ejemplo, que yo les decía H alfa en emisión, el signo menos, cuando lo veamos, hace referencia a ese perfil o en emisión. A esa línea, en particular H alfa, en emisión. Luego tenemos SL820, sus anchos equivalentes, y los anchos equivalentes de SL749. Pero ahora ya tenemos los anchos equivalentes. Veamos, haciendo un breve repaso, qué queríamos hacer con ellos. Entonces, habíamos dicho que Vika y Galván nos presentan una relación entre los anchos equivalentes de las líneas de Balmer y las edades de los cúmulos, y que Santos Piatti del 2004 nos dicen que a partir de estos anchos equivalentes podemos determinar también regiones de edad de los cúmulos. Bien, utilizando estas herramientas, obtenemos unas primeras estimaciones de la edad, tanto para CRON 17, que van desde los 40 millones de años hasta los 350 millones de años, como para NGC 176, donde la amplitud, donde el rango de edad va desde los 10 millones hasta los 40 millones de años. Aquí BA86 es Vika Galván 86, SP04 es Santos Piatti 04 de 2004 a partir de las sumas de las líneas del hidrógeno. SP nuevamente Santos Piatti 2004, las líneas de los perfiles metálicos, y Santos Piatti 2004 el diagrama diagnóstico. Para SL820 las edades van entre los 250 millones de años y los 5.800 millones de años. Importante este número, más adelante vamos a hacer alguna referencia acerca de él. Y por último, para SL749, 100 millones de años y 5.800 millones de años. Esa es la amplitud de las edades de las primeras estimaciones de edad para estos cúmulos. Pero no es la única herramienta que vamos a usar, porque Vika y Galván, a partir de encontrar esa relación entre las líneas de Balmer y la edad,
recomiendan no trabajar solamente con los anchos equivalentes, sino también estudiar el continuo de los espectros. Para lo cual entonces haremos uso de templates o espectros de comparación, ¿sí? Entonces, ¿qué es un template? Un template, ya acabamos de decir, es un espectro de comparación que se va a crear a partir de los espectros de otros cúmulos. Entonces, si tomamos cúmulos con edades conocidas y todos similares, obtenemos sus espectros integrados y los combinamos, vamos a obtener un espectro de comparación. Pero al combinar debemos tener en cuenta la razón señal ruido, es decir, que estos espectros van a ser pesados o divididos por la razón señal ruido, y además vamos a observar, vamos a analizar, vamos a ver cuáles son las características en común entre los espectros para poder maximizarlas. Entonces, un template es un espectro de comparación que nos permite a nosotros ajustar las edades y los enrojecimientos de nuestros cúmulos. En particular, utilizaremos los de Piatti y colaboradores del 2002. Aquí un ejemplo de un template. Esto quiero que quede claro. Esta imagen es tomada de Piatti y colaboradores del 2002 y sirve como ejemplo para ver cómo se construyen estos templates. Todos estos cúmulos aquí, entonces dijimos, tienen las edades similares, con lo cual, a partir de la combinación de ellos, crean el template de entre 200 y 350 millones de años. También tomando del mismo trabajo, vemos una tabla en donde están tabuladas todos los templates con el rango de edad. Bien, si hacemos uso entonces de estos templates, más herramientas computacionales como la creada recientemente por el doctor Benítez Yambay, FISA, que nos permite acelerar el proceso y poder estudiar más objetos en menos tiempo a partir de comparar distintos templates con distintos enrojecimientos y hacer un estudio de estos objetos a partir de calcular el chi cuadrado de cada uno de ellos. Entonces, nosotros, utilizando esta herramienta más un graficador, presentamos los templates de estos objetos. Entonces, veamos. Para Cron 17, el mejor ajuste que se obtiene es a través de un template YG, con que representa una edad entre 200 y 350 millones de años. El enrojecimiento de este cúmulo, de este objeto, de este espectro, sería de 0.27. Aquí en negrito, el espectro observado, el espectro desenrojecido y el template. Y por último, en rojo, tenemos el flujo residual. La línea celeste aquí va a representar el cero. Entonces podemos ver qué bien que se ajusta, qué bien que está alrededor de cero. Lo mismo podemos hacer para NGC 176, donde el mejor ajuste lo encontramos con un template YB1 que corresponde a una edad entre 5 y 10 millones de años, con un enrojecimiento de 0.15 y nuevamente podemos ver aquí el flujo residual. Recordemos que hablábamos de H alfa en emisión. Esta porción aquí corresponde a H alfa en emisión. Pero también en el ajuste hay otra componente. Hay una componente estelar. Habíamos hablado de que de este cúmulo pudimos obtener el espectro de una estrella. Esa estrella, buscando en librerías, encontramos que sería una estrella
de tipo espectral B34 de secuencia principal. Entonces, el 50% del template que nosotros construimos, el 50% corresponde a una población con edad de entre 5 y 10 millones de años, y un 50% corresponde a esta estrella de tipo espectral B34 de secuencia principal. Aquí entonces vamos a ver un poco acerca de esta estrella. Buscamos las librerías tanto de Silva y Cornell, SC representa Silva y Cornell, como de Jacobi, Hunter y Christian, y también las librerías de Piclis. Buscamos también de ajustar o observamos a ver si podría llegar a ser una estrella gigante, y la mejor comparación, el mejor ajuste que obtuvimos es una estrella de secuencia principal con un tipo espectral de B34 que obtuvimos de la librería de Silva y Cornell. Así que esta estrella, que buscando en bibliografía no tiene ningún estudio realizado, sería el primer estudio que se le realiza a este objeto. Por lo tanto, nosotros presentamos el tipo espectral de esta estrella como B34 de secuencia principal. Lo mismo nos pasó con SL820, que nos dio algunos dolores de cabeza, porque cuando queríamos hacer el ajuste no encontrábamos un buen ajuste, hasta que revisando también en distintas librerías, en la de Silva y Cornell, pudimos observar que el espectro era muy parecido al de una estrella de carbono. Dijimos, wow, una estrella de carbono. Pero lo más sorprendente no es solamente la estrella de carbono, sino también que cuando se hace el ajuste, hay una población joven de entre 5 y 10 millones de años, y hay una población vieja de entre 3.000 y 4.000 millones de años. O sea, en este cúmulo podemos decir que tenemos dos resultados muy importantes. Primero, una estrella de carbono, y segundo, la presencia o la posible presencia de dos poblaciones con edades muy diferentes. Bien, entonces, ¿cómo construimos este template? Veamos que también el ajuste es muy bueno. Para construir este template se tomó el 33% de la estrella de carbono, el 33% de la población joven YB1 y un 33% de la población vieja de entre 3.000 y 4.000 millones de años de edad. Muy bien. Ahora, un poquito acerca de la estrella. Miremos este espectro porque para mí es bellísimo. La verdad que como pudimos encontrarlo es un proceso de descubrimiento, porque vimos un espectro, analizamos con la librería y dijimos, sí, es una estrella de carbono. Obviamente, más adelante veremos si hay o no confirmación acerca de este objeto. Entonces, aquí tenemos el template de Silva y Cornell para una C0, para una estrella de carbono. El espectro desenrojecido que da 0.46, el espectro observado y el flujo residual. Por último, para SL749, veamos cómo la pendiente del continuo tiene un buen ajuste con YE, que representa una población de entre 45 y 75 millones de años de edad, con un enrojecimiento de 0.2. En particular, notemos que podemos identificar en este espectro H-beta, H-gamma, H-delta, es decir, que podemos hacer un buen ajuste, que es el que presentamos aquí. Entonces, como para ir haciendo un resumen de los resultados, a Cron 17 le ajustamos un template YG que representa una edad entre 200
y 350 millones de años, con un enrojecimiento de 0.27 y una edad de literatura de entre 300 y 360 millones de años. Estas edades son fotométricas. Estas, justamente, 360 corresponde a Glad, Grevel y Koch, que hacen un estudio fotométrico con fotometría integrada, y 300 corresponde a Hodge y Flower del año 87. También un estudio fotométrico. Para NGC 176 presentamos un template YB1 más la componente estelar de una estrella de tipo espectral B34 de secuencia principal, con una edad de template entre 5 y 10 millones de años y un enrojecimiento de 0.15. La edad de literatura está entre 160 y 400 millones de años. Glad, Grevel y Koch lo calculan en 160, mientras que Hodge y Flower lo calculan en 400 millones de años. Pero nuevamente recordemos, estas son edades fotométricas. Luego para SL820 tenemos una edad de template de entre 3.000 y 4.000 millones de años, en donde tenemos tres partes: una componente joven, una componente vieja y una estrella de carbono, y un enrojecimiento de 0.35. La edad de literatura de este objeto está entre los 400 y los 800 millones de años, según Pica, Claria y colaboradores. Pero ellos en realidad van a definir un tipo de clasificación SWB 4B, lo cual representa una edad de entre 400 y 800 millones de años. Y por último, para SL749, ajustamos con un template YE entre 45 y 75 millones de años, con un enrojecimiento de 0.2. Y nuevamente, Vica, Claria y colaboradores van a ajustar o van a dar un tipo de clasificación SWB 4A, que representa una edad entre 200 y 400 millones de años. Bueno, de YAPA tenemos la reconfirmación de la estrella de carbono. ¿Y por qué digo reconfirmación? Porque en palabras de distintos autores, quiero que recordemos que el proceso por el cual encontramos nosotros la estrella de carbono se asimila a un proceso de descubrimiento, porque vimos un espectro, lo estudiamos, lo analizamos y encontramos que había una estrella de carbono. Ahora, la estrella de carbono está catalogada a partir de un catálogo de Contizas y colaboradores de 2001, se las presento, este puntito que está aquí. Y digo reconfirmación porque, en palabras de distintos autores, todo redescubrimiento ayuda a la reconfirmación de objetos. En particular, este objeto en SL820 tiene un solo trabajo en la bibliografía, y ese único trabajo es el de Contizas y colaboradores del 2001. O sea que nosotros hemos estudiado también su espectro. Así que este objeto ya tiene 2 estudios en bibliografía, mientras que el de NGC 176 estaría siendo el primer trabajo acerca de esa estrella. Bueno, y llegamos a la parte final de nuestro seminario, a las conclusiones. Entonces, hemos dicho que redujimos los espectros integrados de 4 cúmulos de las nubes de Magallanes, medimos sus anchos equivalentes y a partir de estos anchos equivalentes obtuvimos edades y también a partir de sus continuos, ajustando por templates, obtuvimos edades y enrojecimientos. En particular para Cron 17, recordemos, la edad está entre 200 y 350 millones de años. Para NGC 176 entre 5 y 10 millones de años. Para SL820 entre 3.000 y 4.000
millones de años, y para SL749 entre 45 y 75 millones de años. Es para remarcar realmente que estos cúmulos tienen pocos o casi nada de trabajos de seguimiento o individuales. Es decir, que esto que hacemos nosotros para cada uno de los cúmulos, hay muy pocos trabajos de estos. Cuando ajustamos los espectros a partir de los templates, pudimos notar que las edades son muy similares a las calculadas según los anchos equivalentes. Bueno, a excepción de SL749 que cuenta con una razón señal ruido de 9. Y cuando fue posible, analizamos y determinamos tipos espectrales de las estrellas de estos cúmulos. En particular, NGC 176, ya hemos dicho, el mejor ajuste que nosotros pudimos hacer es un tipo espectral V34 de secuencia principal a partir de la librería de Silva y Cornell. Y para SL820 reconfirmamos la existencia de esta estrella de carbono en el cúmulo de SL820. Y para finalizar, se evidencia a la luz de los resultados la necesidad de pensar los cúmulos estelares como entidades donde las poblaciones múltiples sean factibles. Ya vimos que en el caso de SL820 tenemos dos poblaciones, o el mejor ajuste que nosotros podemos hacer es a partir de dos poblaciones. Entonces tenemos que invito a todos a repensar la definición canónica de cúmulos estelares. Y por último, como trabajo futuro y parte de mi trabajo especial, analizaré todos estos cúmulos a partir o utilizando Starlight, un código que además nos permite estudiar las metalicidades de las diferentes poblaciones estelares simples que van a componer a este cúmulo. Aquí presentamos las referencias que hemos utilizado en este seminario. También las imágenes que hemos presentado en este seminario, aquí están las fuentes. Y bueno, por último, una parte muy importante del equipo en este seminario. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Pasamos a preguntas. Si hay preguntas o comentarios. Perdón que me olvidé de comentar al principio que el tribunal evaluador está compuesto, en este caso, por los doctores Andrea Ahumada, Mariana Césare y David Merlo. ¿Mari? Sí, bueno, Fede, felicitaciones, muy lindo el seminario. Te agradezco ahí que explicaste de manera muy sencilla cuál es el método, que uno que no está en el tema siempre se pierde esa parte. Y bueno, aparte como no soy astrónomo, a veces nunca hice una práctica de eso, así que me vino el pelo para aprender. Así que gracias. Siempre ha sido mi espíritu el de enseñar y compartir lo poco que uno sabe, así que, bueno, muchísimas gracias. Excelente. Y bueno, desde mi ignorancia, como siempre, bueno, viste cuando mostraste los resultados, que vos obtenés rangos de edades como bastantes diferentes, y haces mención de que cuando el rango de edades se estiman a partir de la fotometría, o sea, te va a dar diferente. Ahora, ¿eso qué significa? Que te va a dar peor, mejor, o sea, vos, o sea, con tu método con espectroscopía, los datos de las edades, ¿van a estar mejor medidos? Es pregunta, no sé. Sí, a ver, bueno, sé a cuál te haces referencia. Ahora, yo no diría ni mejor ni peor, ¿no? En esto siempre hay que ser cuidadoso porque uno dice mejor o peor. Lo que sí te puedo decir es que a partir de la lectura que hice de los distintos trabajos, muchos de estos cúmulos que se les ajusta a partir de la fotometría y tomando las curvas isócronas,
hay muchos conflictos cuando uno trabaja con la secuencia principal y quiere hacer el salto a la estrella, en la estrella, en las gigantes, o vamos a decir, en la punta superior de la secuencia principal. Por ahí puede haber muchos conflictos. Y como vimos, por ejemplo, en el caso de NGC 176, que hay un autor que dice que hay estrellas gigantes, después hay otros autores, en particular Hodge dice que no hay estrellas gigantes. Entonces, Claro. estos ajustes, digo, son con fotometría integrada. Ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores. Diferentes. Está bien, ok. Y la otra pregunta que me quedó es, ¿por qué eligieron esos objetos? Esos objetos pertenecen a un estudio sistemático que se está haciendo desde el Observatorio Astronómico de Córdoba. Ah, ok, perfecto. Y la última, ya que están encontrando todos estos redescubrimientos, esto ya hay un draft de un paper, ¿o no? ¿Perdón? O sea, ya que están encontrando resultados originales, Sí. ¿van a publicar, tienen idea de publicar estos resultados? Sí, vamos. Lo primero es terminar el trabajo especial. Ujú, Todos estos resultados van a formar parte del trabajo especial. Y ujú, sí, también vamos a intentar de publicar estos resultados por separado. claro. Bueno, bueno. Tenemos que hablarlo con mi directora también, eso. O sea, Justamente al respecto quería hacer un comentario. Ujú, Mariana, que sí. estamos, o sea, como misión de directora, es frenando, o mejor dicho, sacando del camino todo lo que puede llegar a distraernos de lograr el objetivo sí. que Federico finalmente termine la carrera. Entonces, Claro. inmediatamente tenemos en mente, por supuesto, publicar estos datos sumados justamente a los datos que vamos a encontrar junto con Luis cuando podamos hacer el ajuste a partir de poblaciones estelares simples. Ah, perfecto. Cuando finalmente, como dijo ahí Andrea, finalmente terminemos la carrera. Dale, dale. No, pero Le vamos iba- vamos a erigir un monumento al lado de Sarmiento a Andrea y a Luis también. No, pero lo que quería rescatar es que está bueno que tu trabajo de licenciatura nos está dando resultados originales y que cuando sea, no importa, pero si lleva a una publicación va a ser excelente para tu carrera, así que está bueno. Ujú, Sí, ojalá que, bueno, continuemos con con todos estos análisis. ujú. Bueno, por mi parte ya está bien. Gracias, Fede. Gracias, Mariana. Gracias, Mari. David. Sí, hola, muy lindo tu exposición y el trabajo, Federico. Una Gracias, profe. consulta, tengo dos. La primera, me ha parecido ver parece que fue el, el ajuste FISA, el primero, que en la parte de longitudes de onda corta había más error que en el resto. No sé si vi bien. No noté acá el nombre del cúmulo, pero que ahí era la parte más. O sea, Más caótica, sí. sí, ¿hay alguna Por explicación? ejemplo, aquí en el error, o vamos a decir, la razón señal ruido es baja en SL749. Ahí, Claro. ese es de SL749. En Sí, SL820, ahí hay una parte medio que no tuvimos buena señal. claro. Pero en particular, aquí, fijémonos, en NGC 176, si bien es bastante bueno, No, en ahí está Cron bueno. 17, Ahí era, justamente. acá, particularmente en Sí. Cron 17, en esta región del CCD, en lo que va a ser esta región del CCD, no tuvimos una Claro. buena respuesta por parte del CCD. De hecho, quien ha trabajado con datos de Casleo sabe que el CCD ahí no tiene una buena señal, Claro, no eso tiene es lo que una pasa. buena respuesta. Claro. ¿Y en qué rango, a lo mejor lo dijiste vos, pero en qué rango has hecho
has trabajado? ¿Con qué rango de longitudes de onda? Entre 3.500 y 6.700. Eso estaba en la configuración. Al comienzo. Sí, estaba en las configuraciones de las configuraciones instrumentales del objeto. Sí, entre 3.500 y 6.700. Claro. No, y me ha interesado ese resultado que ustedes han encontrado de la estrella de carbono. Uh-huh. Estos objetos usualmente están rodeados de material circunestelar que, bueno, evidentemente va a afectar a la parte infrarroja, que no es a donde justamente ustedes han trabajado. Pero es interesante que hayan detectado esta fuente, ¿no? Sí, muy, si bien muy interesante. El seminario no es un seminario en particular acerca de estrellas de carbono. Acá está David, entre 3.800 y 6.700. Claro, ese es el rango de interés. En realidad, los espectros van de 3.500 a 7.000 y nuestro rango de interés es entre 3.800 y 6.700. Claro. Y en particular decía que no es un seminario acerca de estrellas de carbono, pero lo que hemos ido leyendo en la bibliografía es que hay mucho como para trabajar acerca de esta estrella de carbono. Así que probablemente en la presentación de mi trabajo especial intentemos hablar un poco más acerca de las estrellas de carbono. Muy bien. Digo que es muy interesante ese tema porque y el hecho de haberlo detectado así muy sí, es como un descubrimiento. A ver, es como un descubrimiento a tal punto que cuando pudimos encontrarlo, cuando pudimos cerrar y decir sí, es, porque de hecho, por eso les decía, tengan en cuenta y observen esta parte, y también nombré, bueno, el término carmesí es el nombre que reciben las estrellas de carbono por su color rojo, por su presencia de carbono. Que no tienen tanto oxígeno, justamente. Eso es lo poco que he estado leyendo de la bibliografía, ¿no? Que se les da el nombre de estrellas carmesí. Por eso les dije, tengan en cuenta ese objeto de color carmesí y les marqué esta región, porque esta es una de las regiones que da la pauta, da los indicios de que estamos en presencia de una estrella de carbono. Ok, muy bien. Era eso. Sí. Muchas gracias. Perdóname, David, acá quiero justamente acotar algo que cuando estábamos buscando con Federico el espectro patrón para justamente determinar la edad y cúmulo, o sea, esa parte que marcó Federico ahí entre los 4.500 y los 5.500, a mí me hacía mucho ruido y le digo, bueno, busquemos qué tipo de estrella puede llegar a ser esta. Y yo no iba más allá del tipo espectral M, o sea, para mí buscábamos una M y la M no ajustaba, y un par de días después Federico me llama y me dice, la encontré, es una estrella de carbono. Así que la sorpresa nuestra, David, fue realmente grande, más aún cuando hace una semana atrás me dice Federico, de hecho, ya con TISA la había determinado como una estrella de carbono, así que por un lado encontrar esta estrella y por otro lado la alegría, como le decía Federico, de que él ya tiene el ojo entrenado como para buscar en un catálogo y decir no es M, es una tipo C, una estrella de carbono, así que fue una alegría. Interesante. Sí, y estos objetos suelen presentar variabilidad, así que también podrías hacer un seguimiento. Era esa la observación que les hago, pero está muy lindo el resultado. Gracias, profe. Gracias, David. Gracias, Andrea, también por los comentarios. ¿Más preguntas?
Bueno, si no hay preguntas, entonces agradecemos a Federico y a todos los participantes. Invitamos a los docentes a que se queden un ratito para hacer sus aportes para la evaluación y bueno, con el resto nos vemos la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Cristian, a mi mensaje. Bueno, creo que le vamos a pedir al Fede que se vaya un ratito. Así. Bueno, somos 6 profes, así que estamos bien. Ah, no, Sí. más. Ahí está. Ahí quedamos los profes nomás. Bueno, para mí excelente, digamos. O sea, pavadas, así como, no sé, mostraban los cúmulos y por ahí le faltaba. Él dijo todo, o sea, él mencionó todo, pero a veces faltaba decir, bueno, este cúmulo es tal y ponerle ahí como el caption, digamos, Sí. pero pavadas, o sea, pavadas Sí. así nomás vi en el seminario de que mejorarían que le agregue eso, aunque él mencionó todo, o sea, no omitió nada. Y bueno, y me quedó súper claro cuál es el objetivo, qué es lo que hizo, cómo lo analizó, científicamente, o sea, el trabajo que está haciendo me parece que está súper bueno. Y no sé, para mí tendría nota máxima. O sea, lo dio en un tiempo bien. eh, para mí está todo excelente. Ah, sí. Acá yo estoy leyendo la planilla de evaluación y sí, los distintos ítems, yo lo evalúo con 3 puntos que son por ítem, así que por mi lado también. Sí, Igualmente, perdón, sí, observaciones también mínimas, lo que decía Mariana, y a veces que marcaba un sector con rojo, un fondo oscuro que no se leía bien, pero son minucias. O sea, eso, obviamente, eso se puede después comentar a él, pero son así. No va a desvalorizar todo lo que presenta. Ujú. quería comentar que la planilla esa que estás viendo, David, no la usamos más. Ah, che, saca el directo. Disculpen. Eso es por no tener training en estas cosas, sí. Ahí detuve Perdón. la emisión. Che, y una